Juan Bosch corrió una suerte parecida en República Dominicana. Pensemos en la historia de Salvador Allende en Chile, de Joao Goulart en Brasil, Omar Torrijos en Panamá, Jaime Rodó aquí en Ecuador, Juan José Torres en Bolivia. Estos últimos 5 murieron todos de causas accidentales. Ninguno murió de causas naturales. Pagaron con sus vidas la osadía de querer construir una democracia digna de ese nombre. Y la lista sería interminable, de gobernantes y no gobernantes, dentro y fuera de América Latina. Pensemos lo de Lumumba, la forma brutal. La CIA también estuvo metida ahí, como estuvo metida en todos estos golpes. De manera tal de que la empresa de crear una democracia es una empresa muy riesgosa. En América Latina se puede pagar con la vida, ¿no es cierto?, y con una respuesta contrarrevolucionaria, un baño de sangre. La reacción ante la nueva oleada democratizadora, que arranca en diciembre de 1998, cuando en Venezuela se elige a Hugo Chávez Frías como presidente, fue inmediata. De inmediato se pusieron en marcha todos los recursos del viejo orden, ¿no es cierto?, para impedir la propagación de ese pésimo ejemplo. Golpe de Estado en abril de 2002 en Venezuela, donde milagrosamente salvó la vida el comandante Hugo Chávez Frías, gracias a una serie de circunstancias, algunas de ellas fortuitas, esa increíble llamada telefónica de una de las hijas de Chávez, la intervención de Fidel, etcétera, que hizo posible que el pueblo se enterara de lo que estaba pasando ahí. Y el pueblo salió a la calle y rescató a Chávez de lo que iba a ser su muerte segura. Iba a ser fusilado. En el 2008, la reacción en América Latina y el del imperio vuelve a las andadas en Bolivia. Ya la tentativa era secesión de Bolivia, va a ser una Bolivia occidental, una Bolivia oriental. La Bolivia occidental el altiplano, la Bolivia oriental el petróleo y los llanos, ¿no es cierto? Y fue abortada casi a último momento. En el 2009, pero tumban a Mel Zelaya en Honduras. Honduras, un país fundamental en la estrategia antisubversiva de Estados Unidos, por razones que veremos después. Una gran base militar ahí, ¿verdad? En el 2010, tentativa de golpe aquí, en Ecuador, en septiembre de ese año. Se repliegan, toman aliento y vuelven a la carga, y esta vez tienen éxito en Paraguay, liquidando al gobierno de Fernando Lugo en ese país. Un gobierno inédito en la historia paraguaya que acaba derribado. Gobiernos amigos entonces que se establecen, amigos entre comillas, por supuesto, en Honduras y en Paraguay, que se unen al gobierno amigo de Álvaro Uribe en Colombia. Y de esa manera se crean las bases que garantizan el éxito de la llamada Operación Frog-Leap, salto de rana, preparada o concebida por el Comando Sur de los Estados Unidos, que consiste en asegurar, mediante estos saltos de simpáticas ranitas que van de Florida a Honduras, base Palmerolas, de Palmerolas a Palanquero en Colombia y de Palanquero a Mariscal Estigarribia en Paraguay. Y desde ahí, según declaraciones del jefe del Comando Sur en su momento, llegar a cubrir hasta el norte de la Patagonia para evitar cualquier riesgo de disturbio que pudiera poner en peligro la paz que Estados Unidos necesita en la región. Por lo tanto, golpe en Honduras, golpe en Paraguay, Colombia ya asegurada, y el esquema defensivo de los Estados Unidos está fuertemente establecido en esa región, convalidada por la presencia ahora de 80 bases militares en esta parte del mundo. O sea, no es una, no son dos, no son 5, no son 10, no son 20, son 80, y siguen creciendo en su número. Esto revela la continuidad de la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Acá no hay grandes cambios ni grandes modificaciones. La política en lo esencial es la misma política. Y fue fijada de manera muy clara y por escrito ya en 1823, la famosa doctrina Monroe, América para los americanos. Y esto pasa, ¿no es cierto?, por un intento de aventar la presencia de potencias extranjeras que quieran intervenir en la región, pero sobre todo mantener la desunión de las repúblicas al sur del Río Grande. Un objetivo fundamental es bloquear cualquier tentativa de unión de esas provincias díscolas del imperio y sabotear cualquier tentativa integracionista. Y esto lo viene haciendo Estados Unidos con ejemplar rigurosidad y continuidad
desde 1826, Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar, Simón Bolívar, para realizarse en Panamá, y en donde Estados Unidos activamente promovió el boicot al Congreso Anfictiónico, diciendo que algunos países no llegaran a sus delegados y en otros que llegaran tarde, pero en realidad saboteando ese Congreso. Ya lo había advertido esta maniobra que iba a hacer Estados Unidos unos cuantos años antes, 11 años antes, Bolívar en su famosa Carta de Jamaica, cuya lectura os recomiendo ahora que se está por cumplir ya los 200 años de la redacción de ese documento extraordinario de Simón Bolívar. Por lo tanto, los gobiernos que se toman en serio el proyecto democrático se convierten automáticamente en enemigos del imperio. Y la visión burguesa del mundo y la política es apenas un rostro amable, ¿no es cierto?, formal, que implica que la democracia va a ser tolerada siempre y cuando no se ponga en riesgo la dominación de la burguesía y de sus clases y capas aliadas. Cuando aparece algún líder, alguna fuerza política que tiene una concepción diferente de la democracia, esa fuerza política o ese líder es rápidamente satanizado, considerado un demagogo, ¿no es cierto?, que persigue el sueño imposible de imponer la justicia en este mundo. Un mundo que ha sido, es y será siempre injusto, porque, como dicen algunos, pobre habrá siempre, injusticia habrá siempre, y queda solo el remedio de afrontar la realidad con resignación. Esto pone en marcha, ¿no es cierto?, cuando hay gobiernos que se rebelan contra esa política, procesos de diverso tipo, ¿no es cierto?, de desestabilización. Golpes militares en el pasado, golpes blandos hoy, siguiendo un manual prolijamente preparado por un señor, Eugene Sharp, ¿no es cierto?, que dirige un instituto que se llama Albert Einstein, para tremenda dolor de cabeza en el pobre Einstein si viviera, o si se supiera que su nombre es utilizado para servir de plataforma y de máscara a un instituto dedicado a cultivar y a estudiar las formas de la llamada no violencia estratégica. Esta es la tesis central del señor Eugene Sharp, ¿verdad? Que en realidad esa tesis de la no violencia estratégica que ha dado lugar a toda esta teorización de los golpes blandos es no otra cosa que un compendio sobre la utilización racional, fría y calculada de la violencia. Si alguien quiere saber qué es lo que es un golpe blando o la no violencia estratégica, le basta con hacer un examen de la historia reciente de Honduras, con su secuela de muertos, torturados, desaparecidos de la manera más sangrienta que podamos imaginarnos desde el golpe en contra de Zelaya en el año 2009. Ese es el golpe blando. O lo que ha pasado en Paraguay, que fue incluso denunciado durante la reciente visita del Papa Francisco a ese país. Esta desestabilización no se aplica tan solo a los gobiernos más radicales de la región. Por supuesto, hay una diferencia entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, por orden de aparición, y los regímenes más moderados de progresismo, de centro-izquierda, como los de Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? En general, la respuesta es acabar con ese tipo de gobiernos, porque en las condiciones actuales del sistema internacional, Estados Unidos necesita garantizar la estabilidad de esta zona, de esta parte del mundo. Un mundo que está amenazado por riesgos sistémicos gravísimos en Europa, la crisis en Ucrania, y por el polvorín del Medio Oriente que puede estallar en cualquier momento y en donde el Estado Islámico o el Califato es tan solo el aspecto o la presencia más aberrante de un fenómeno que tiene enormes ramificaciones y que puede ser la antesala de una guerra mundial. En ese contexto, ¿es posible avanzar en la democratización en América Latina? La respuesta tiene que ser claramente positiva, claro que es posible, pero no va a ser fácil, no es fácil, ¿verdad? Exige este avance la presencia de una serie de factores condicionantes, favorables. Primero, ese avance es impensable sin la organización del campo popular, sin la construcción de un nuevo bloque histórico contrahegemónico, de lo que hablaba tanto Antonio Gramsci, porque sin esa organización
la mayoría social representada por los pobres, los explotados, los excluidos, carecería de efectos políticos. Habría una mayoría social incapaz de expresarse políticamente. Y Marx podría alterar entonces la correlación de fuerzas a favor de un proyecto que lleve la justicia a nuestras sociedades, o que traiga la justicia a nuestras sociedades, y que cumpla, por lo tanto, con el ideal democrático. La democracia es inseparable del proceso de construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria. Esto es un punto en el cual coinciden tanto los pensadores marxistas como inclusive las cabezas más lúcidas del pensamiento liberal, como Tocqueville, para quien la democracia era el equivalente político de la igualdad. Una sociedad igual es una sociedad democrática. A él no le gustaba la sociedad igual y por eso proponía, ¿verdad?, un esquema que controlase los excesos, lo que él llamaba los excesos democráticos. Pero todos coinciden en que sin igualdad no hay democracia. El problema es cuando América Latina reencausa su vida política y avanza en la dirección de la democratización, punto de partida arbitrario, como todo en los procesos históricos, año 1978 en Perú, empieza esta oleada, ¿no es cierto?, se hace bajo el signo del pensamiento neoliberal y de las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, y por lo tanto se produce un resultado aberrante. América Latina se democratiza y como resultado de la vida democrática se transforma en más desigual y más injusta. Los índices, ¿verdad?, los coeficientes de Gini que miden la desigualdad en la distribución del ingreso, de la riqueza, los que miden la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, cualquiera de los índices que tomemos convencionales para medir la desigualdad económica, demuestran que en América Latina de los 80 y los 90, la América Latina de la democracia, la América Latina de la postdictadura, se convierte en un continente más desigual y más injusto. País por país, no hay excepciones. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, prácticamente presentan la misma tendencia. Por lo tanto, peligro de una deslegitimación del orden democrático. Si la democracia es esto, ¿para qué luchamos? ¿Para una sociedad más desigual? ¿Una sociedad más injusta? Entonces, primera cuestión, la organización de un campo popular, de este bloque contrahegemónico, sin el cual no se modifica una correlación de fuerzas sobre la cual se asienta el proyecto democrático. Si la correlación de fuerzas favorece a los sectores de la burguesía y sus aliados, al privilegio, a la riqueza, a todo lo demás, no habrá, la democracia será una rutina o un ritual cada 2 años, 4 años, se vota, como pasó en Grecia, se decide no al ajuste y a la semana siguiente se impone el ajuste a sangre y fuego. Primer factor. Segundo, no basta la organización si no hay un trabajo de concientización. Porque una mayoría social, aun cuando se organice, puede convertirse en fácil presa de una minoría dominante que ha ejercido además su dominio desde siempre. Este es otro punto que vuelve a remarcar Bolívar en su Carta de Jamaica, donde él dice que parte de los problemas que tienen estas jóvenes naciones que buscan su libertad en la vida republicana, es que carecemos de experiencia de gobierno. No hemos sido nunca gobierno, no nos han dejado jamás gobernar, aunque sean los niveles inferiores de la administración colonial. Por lo tanto, no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? En cambio, los otros han gobernado desde siempre. Llevan siglos gobernando, siglos dominando. Por lo tanto, podemos tener un movimiento obrero altamente organizado, pero sin conciencia de clase, sin un trabajo de formación ideológica, ese movimiento obrero deja de ser una amenaza y se convierte en una bendición para la hegemonía burguesa. Ejemplos de este tipo abundan en toda la historia latinoamericana. ¿Basta con estos dos factores? No. Se requiere además contar, y acá vamos al meollo de la cuestión que hace la presentación en este seminario, se requiere contar con un sistema de medios de comunicación que torne posible la circulación de las ideas subversivas del orden social que debe ser subvertido, que necesitamos que se subvierta. Porque ese orden, ¿no es cierto?, está condenando a la humanidad y a la madre tierra a su extinción. Esto lo dijo Fidel en 1992 en la Cumbre de la Tierra y fue recibida, digamos, con sorna por algunas de las brillantes personalidades que estaban en ese lugar: Carlos Menem de la Argentina, Alberto Fujimori de Perú, Felipe González, George Bush, figuras que desaparecen
digamos, en el desaguadero de la historia. Se burlaron de Fidel, estaba exagerando. ¿Cómo que la humanidad está en peligro de extinción? Tiene el futuro asegurado. La globalización, los avances científicos. Bueno, 10 años después, ¿no es cierto?, ya era Al Gore, el vicepresidente de Bill Clinton, que preparaba ese documental sobre la verdad incómoda, la verdad molesta, donde demostraba de una manera extraordinaria cómo se estaba destruyendo el planeta Tierra. Documental al cual habría que hacerle tan solo un agregado, una nota a pie de página. Cuando él termina diciendo los hombres destruyeron a este planeta y los hombres deberán reconstruirlo, tachen los hombres, pongan el capitalismo, ¿no es cierto? Y ¿quién debe reconstruirlo? Llamémosle el postcapitalismo. Con el capitalismo no hay solución. El capitalismo no tiene solución para este problema de la extinción de las condiciones que hicieron posible la aparición de la vida humana en el planeta Tierra. No hay manera. Y ahora hasta lo ha dicho el Papa Francisco, así que me remito a la autoridad eclesial para evitar tener que hacer un largo documento a partir del primer capítulo del Capital. No tiene sentido. Le agradezco enormemente a Francisco, lo he dicho, lo he escrito en las redes sociales, porque ya nos ahorra. Es él el que ya ahora dice que el sistema está condenado, que no se aguanta más y por lo tanto no quiero volver a discutir en ese tema, ya lo acepto. Antes me polemizaban, ninguna polémica. Ya está, la palabra de Dios ha dicho que el sistema está condenado, de manera que vamos a otra cosa. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, acá el problema es que tenemos que ver de qué manera desarrollamos este sistema de comunicaciones para hacer circular estas ideas. Ahora la cadena Fox, ayer decía Walter Martínez en el programa La Noche, en Dossier, ¿no es cierto?, de que la cadena Fox dice que el Papa Francisco se convirtió en el personaje más peligroso del mundo. Ocupa ahora el lugar de, ¿cómo se llama?, Osama Bin Laden. Pero fíjense qué interesante, además fíjense qué locura, digamos, de esta derecha republicana fundamentalista en los Estados Unidos, ¿verdad? Francisco dijo lo que muchos de nosotros, claro, no éramos papas ni cardenales ni nada, veníamos diciendo hace 30 años. Mis maestros lo decían ya hace 50 años. Pero bueno, la voz del Papa tiene otra resonancia. Yo por eso me puse enormemente alegre cuando escuché ese famoso discurso en Santa Cruz de la Sierra, porque realmente ya acaba toda una discusión. Antes había que demostrar primero que el capitalismo era malo, después que era insoportable, después que estaba condenada, ya no es cierto? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que la gente entienda todo eso? Bueno, y ahí es donde Telesur ha cumplido un papel muy importante, ¿verdad?, que por supuesto tiene que seguir avanzando, porque ha sido un instrumento mediante el cual estas ideas antagónicas, subversivas, necesarias de cuestionamiento del sistema, han podido circular por alguna parte de América Latina, pero no circulan por toda América Latina. No circulan por toda América Latina. No se los puede ver, digo, a través de cable o de televisión abierta. Les pido que por favor me corrijan si me equivoco. No se lo puede ver en Colombia, por ejemplo. No se lo puede ver en Chile. No se lo puede ver en Brasil. A pesar de que Brasil y Lula estuvo presente en el momento en que Chávez lanza la idea del proyecto de la UNASUR. Brasil estuvo asociado en el primer momento, pero Brasil fue un país al cual su burguesía blindó de una manera extraordinaria. Y la blindó primero con la frontera idiomática. Y ahora que la frontera idiomática se está diluyendo, que ya no es un obstáculo. Antes nosotros, digamos, los hispanoparlantes, cuando íbamos a Brasil, hace de repente 30 años o más, a dar una charla, era complicado el tema. Tal vez en San Pablo se nos entendía, en Río, pero si íbamos ya a Belo Horizonte la cosa cambiaba, y digo, si íbamos a Pernambuco, a Recife, o íbamos al norte, a Manaus, la frontera idiomática era muy fuerte. Hoy en día esa frontera está desapareciendo, pero el poder político de la burguesía brasileña no. Entonces ustedes pueden ir, recorrer todo Brasil, meterse en los hoteles más caros de Brasil y van a poder ver la televisión de Corea, la del sur, no la del norte, por supuesto, Corea del Sur, pueden ver la televisión de la China, pueden ver la televisión de Taiwán, televisión de Francia, de Alemania, de Italia, pero no pueden ver ni un canal de ningún país de América Latina de habla española, ni uno, nada, está cerrado. ¿Por qué?
porque la condición para la dominación interna de Brasil es evitar el contagio de Brasil con el resto de América Latina y evitar que se desarrolle la idea de que Brasil es parte de América Latina. Creencia que recién empieza a horadarse un poquito, recién con el advenimiento del PT al gobierno y recién con la llegada de Lula. Lula es el primer presidente brasileño que plantea la idea de que Brasil es parte de América Latina. Y eso es un mérito enorme, más allá de las críticas que podamos hacerle a lo que fue la gestión de Lula, digamos, pero el mérito ese es extraordinario. Entonces, bueno, ahí no está, no se puede ver Telesur, no se puede ver, ya decía, claro, se puede ver por internet, pero son pocos aquellos que en América Latina tienen condiciones de acceder a internet como para poder ver, y además requiere un ejercicio especial que no es lo mismo que prender la televisión y verlo ahí, ¿verdad? De ahí la centralidad de una lucha en el terreno de las ideas, en donde Telesur es uno de los instrumentos, no es el único, no le podemos pedir a Telesur que haga todo lo que no hacemos los demás, que tenemos una obligación muy grande. Y tenemos que librar con fuerza esa batalla de ideas, ¿no es cierto?, apelando a todos los instrumentos propios de nuestra época. Y los instrumentos son Telesur por una parte, Radio del Sur por otra, ¿no es cierto?, pero todo el enorme aparataje de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y de lo que sea, que tenemos que utilizar, que sería imperdonable que no utilizáramos. Es como, sería esto, no utilizarlo sería como decirle a los precursores del movimiento obrero en Europa en la mitad del siglo XIX, el momento donde comienza a expandirse la alfabetización de los varones, ¿no es cierto?, que no apelen a la prensa gráfica para la divulgación de sus ideas. Por supuesto que no cayeron en ese error y ellos apelaron a la prensa como un elemento fundamental de concientización y movilización. Bueno, el equivalente de la prensa en nuestro día son todos los medios de comunicación audiovisual y las redes sociales. Y tenemos que dar la batalla ahí, la famosa batalla de ideas, que había sido ya preconizada por Martí cuando decía que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, una frase extraordinaria del apóstol de la Revolución Cubana. Y Fidel fue el heredero que retomó esa bandera, y hace más de 20 años que él nos convocó a librar la batalla de ideas. Al comprobar que el fracaso económico y político del neoliberalismo no se traducía en la conformación de un nuevo sentido común post-neoliberal. Fidel advirtió precozmente de que el fracaso del neoliberalismo, el incumplimiento de sus promesas, ¿cuáles eran aquellas promesas? Con la política neoliberal la economía crece, la economía redistribuye y la economía fortalece la vida democrática. Y todo eso no se cumplió en ningún país. Incluso, fíjense que hasta la segunda de las hipótesis, ¿verdad?, o las promesas, la de la redistribución, fue hasta refutada una vez más por Francisco en Santa Cruz, cuando dijo que ese vaso lleno no llega nunca para abajo, la famosa teoría del derrame, ¿no es cierto? Pero eso no significa que el sentido común, gestado por el neoliberalismo, haya dado lugar a un sentido común bueno. La izquierda, desgraciadamente, tardó mucho en tomar nota de la importancia de esta batalla de ideas. El imperialismo, ¿verdad?, lo comprendió antes que nosotros. Si uno se pone a analizar la historia de la sociología norteamericana desde los años 30, vamos a ver la obsesiva preocupación para estudiar las formas de modelación de la conciencia social, el estudio de la opinión pública, de los deseos de los consumidores, los valores de los consumidores, en una escalada interminable de estudios y trabajos de investigación muy concienzudos que terminaron, ¿no es cierto?, en los últimos años con la inauguración de los famosos grupos focales o focus groups para determinar qué es lo que quiere escuchar el electorado, quién quiere que se lo diga y cómo, y de ese modo inventar personajes correctos, entre comillas, que triunfen en las elecciones porque se ajustan a los deseos, a las fantasías, al imaginario de un público estudiado a nivel sumamente minucioso. Ellos entendieron la batalla de ideas a su manera, para sus propios intereses, y lograron hacer
de esto uno de los principios fundamentales de su política exterior. ¿Cómo? A partir de la realización de estudios en gran escala sobre las formas de conciencia que se estaban dando en los países del tercer mundo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Famoso proyecto Camelot, ¿no es cierto?, para estudiar las potencialidades de subversión y de revolución social en países de América Latina, África y Europa. Proyecto que fue denunciado y que estalló, digamos, un grave escándalo acerca del involucramiento de Estados Unidos en la política interna, pero que reaparece recientemente. El antropólogo mexicano Gilberto López de Rivas hace toda una develación de un multimillonario proyecto de investigación llamado Proyecto Minerva, que el Pentágono encomienda a partir de 2008 para estudiar la dinámica de los movimientos sociales en el mundo, con el propósito de neutralizar las amenazas del terrorismo. ¿Quiénes son los terroristas? Todos ustedes están acá, nosotros, o sea, todos aquellos que pensamos erróneamente somos. ¿Cómo lo hace Estados Unidos? ¿Cómo encararon la batalla de ideas? La encararon a través de la identificación de dos actores claves, según los Estados Unidos, para ser incorporados a su hegemonía intelectual y moral. Primero, el mundo de los académicos, los intelectuales y los comunicadores sociales, porque ellos son los formadores de opinión. Y segundo, con los militares. Es decir, Estados Unidos desarrolla